Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Un árbol genealógico es un gráfico jerárquico que detalla la conexión entre los miembros de una familia. Puedes crear tu propio árbol genealógico en PowerPoint mediante uno de los muchos gráficos SmartArt del estilo jerárquico de Microsoft. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo crear de manera rápida y sencilla un árbol genealógico usando PowerPoint. Tengo abierto ya este PowerPoint con estas diapositivas que voy utilizando en diferentes vídeos que he hecho para el canal, y lo que vamos a hacer es insertar un gráfico. Bueno, primero vamos a insertar una nueva diapositiva rápidamente para poder hacer el árbol genealógico. Entonces, ya una vez que tengamos esta diapositiva aquí en blanco, ¿vale? Lo que vamos a es irnos directamente a la pestaña Insertar y después nos vamos a Smart Art. Hacemos un clic sobre ella y verás que aquí tienes un apartado en panel de la izquierda donde pone jerarquía. Yo voy a elegir la primera y le voy a dar a aceptar. De esta manera se nos crea de forma bastante sencilla y rápida un pequeño árbol jerárquico, que es el cual vamos a utilizar nosotros para nuestro árbol genealógico. Cabe destacar que aquí en el apartado de diseño de Smart Art tienes la opción de poder cambiar un poco el diseño de este árbol genealógico. Lo voy a dejar de manera básica, pero bueno, quería hacerte esa puntualización. También puedes ir añadiendo diferentes apartados de este árbol genealógico, tanto encima a la derecha como en los laterales, haciendo solamente un clic donde desearías agregar un nuevo elemento. Por lo tanto, vamos a hacer un clic para seleccionar nuestro cuadro del árbol genealógico y después haremos un clic derecho. Ahora podemos irnos al apartado de agregar forma, y si te fijas en este desplegable pone que podemos agregar una forma detrás, delante, superior, debajo y utilizar el asistente. Si yo quisiera, por ejemplo, agregar una forma debajo de esta que tenemos seleccionada, solamente voy a elegir esta opción y si te fijas ya bueno, tenemos una nueva rama de nuestro árbol genealógico. De esta manera es como podemos ir creando un árbol genealógico en PowerPoint. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.